Alerta en C5N, crimen y misterio en Villa Soldati, informa el señor Mauro Zeta. Es así, Pablo. Una joven fue asesinada de 20 puñaladas. La víctima tenía 25 años. Apareció muerta en un departamento de Villa Soldati, en lo que se conoce como el barrio Los Colores. Esto es Castañares y La Fuente. La mujer asesinada se llamaba Gladys Vallejo, 25 años. Pero lo raro del caso es que su hermana, de 27 años, saltó al vacío, se tiró por una ventana y está con vida, internada en el Hospital Piñero. Todavía no pudieron reconstruir si fueron atacadas por terceras personas. Pero puede ser, ¿De qué piso Mauro, se ¿no? tiró, Mauro? No tengo el piso, sí que se tira rompiendo la ventana del departamento. Está ahora con custodia policial. Este es el dato también que llama la atención. No sabemos todavía a esta altura si se trata de un crimen intrafamiliar o por un conflicto familiar, o la hipótesis es otra. Reiteramos, brutal asesinato de una joven de 25 años, 20 puñaladas en su departamento de Soldati, y la hermana herida que se tira rompiendo una ventana. La policía y la Fiscalía Descentralizada de Pompeya trabajan en el lugar. Mauro, sé que todavía la información es escasa, pero ¿sería el domicilio donde vivían estas dos mujeres? Supuestamente vivían ahí, por eso llama la atención. ¿Con alguien más? El desenlace. Hasta ahora figuran ellas dos ocupando la vivienda. Reiteramos, una asesinada, la otra herida, saltando al vacío, tirándose, rompiendo una ventana. No sabemos si escapando del atacante, que todavía no fue identificado ni localizado menos, así que en un rato vamos a estar ampliando. Bien, Mauro, crimen y misterio, sin duda, en Villa Soldati. Enseguida continuamos y ahora seguimos con Claudio y Agostina. Muy bien, vamos a hablar de lo que sucedía ayer en el Hospital Santoyani. Estos delincuentes que escapaban de la policía, hubo una persecución, un tiroteo. Uno de ellos, que resultó herido, de 17 años, se refugia en un asentamiento y posteriormente los delincuentes lo llevan hacia el hospital. Los familiares quisieron rescatarlo, quisieron sacar al delincuente del hospital. Allí también hubo otro tiroteo. Lo cierto es que el joven falleció en el día de hoy. Agredieron también, y estas son algunas de las imágenes, a la unidad móvil de C5N. Estamos allí en vivo con Rubén Suárez. Rubén, buenos días. ¿Y cómo siguió luego cuando los delincuentes llegan al Hospital Santoyani, a este playón de guardia? Estacionan un 505, un automóvil. Como referencia, vamos a tomar este automóvil que está estacionado en el mismo lugar. Aquí estaban los delincuentes, en un remis que habían secuestrado porque el remisero no los quería traer al Hospital Santoyani. Sabía que en el interior había un delincuente herido. Lo toman como rehén al remisero en el asentamiento Padre Mujica y vienen a la guardia de este hospital. Estacionan el automóvil, en la puerta trasera baja el delincuente. Estaba herido en la zona abdominal, una herida de bala. Lo suben, empiezan a caminar por este playón, que es el acceso principal, donde está esa ambulancia donde ingresan todas las personas que quieren recibir alguna atención, sea de guardia, de urgencia, a este Hospital Santoyani. 4 sujetos. La policía ya tenía el sistema de alerta, no solo en este hospital, sino en otros como el Álvarez, por ejemplo, los más cercanos a ese asentamiento, por si llegaba un herido y se trataba del delincuente. Hasta la Guardia de Infantería habían ampliado todo el sistema de seguridad en este hospital. Dejan ingresar a estos 4 sujetos porque estaba muy grave, estaba herido. Lo toma un médico, lo llevan al quirófano, pero de inmediato ya actúa la policía. A los otros 3 lo detienen. Al que ingresó a la guardia también con presencia policial, lo más importante era atenderlo. De hecho, los médicos lo hicieron y después sí le prestaron todo el servicio médico, a pesar de que intentaron salvarle la vida esta madrugada cerca de las 2:30 aproximadamente. Fernando Ezequiel Estal, 17 años, confirmado, más allá de que sus familiares decían que tenía 15, tenía 17 años y falleció cerca de las 2:30 de esta madrugada por esta herida de bala que recibió en el abdomen. Rápido, Pablo, Claudio, Agostina, ¿cómo sucede este hecho? 2 delincuentes roban una camioneta, una 4x4 en Avellaneda. Un robo muy violento, a punta de pistola, reducen al automovilista, se suben, empiezan a escaparse en esa camioneta, alerta a través del 911. La Policía Federal, División Robo y Hurtos, intercepta esa camioneta. Sabían que arriba estaban los delincuentes, cerca de Castañares y Lisandro de la Torre, ya por el Bajo Flores. Empieza la persecución, los delincuentes se escapan, chocan
a 2 automóviles, atropellan a una mujer, se meten dentro del asentamiento, secuestran al remisero, llegan hasta este lugar y después lo que se vio, los familiares agrediendo a la policía, le tiran piedras, insultos. Nosotros estábamos ubicados en este lugar, tuvimos que retroceder cuando se venían las mujeres, entre 4 y 5, quedamos en la otra vereda donde estaba ubicado el móvil, era el único equipo periodístico del C5N, minuto a minuto transmitiendo en vivo lo que estaba sucediendo, insultaban, ustedes son ratis, le decían al equipo periodístico, tiraban piedras, baldosas del tamaño, por ejemplo, para tenerla de 2 manos. Estalló una de ellas en un contenedor de basura, afortunadamente estaba el contenedor porque nos protegíamos detrás de él. Aquí está, ahora lo corrieron un poco, pero estaba ubicado en este lugar, había un tubo de luz, esa explosión que se escucha de un estallido era el tubo de luz que estaba adentro, después llegó la policía y esos familiares se fueron retirando de a poco de la guardia del Hospital Santoyani. Y como ocurre siempre, Rubén, allí los familiares tratando de justificar el accionar de los delincuentes, diciendo que habían sido la noche y que no eran delincuentes, que a uno los indicaban como el dueño de la banda, pero después se comprobó que habían participado del robo de la camioneta 4x4. Es más, en la casa de la víctima, o sea, del joven que murió de 17 años, se encontraron billeteras y pertenencias de la víctima, del dueño de la camioneta, concretamente, ¿no? Una 9 milímetros, 3 billeteras del dueño de la camioneta, con toda la documentación de esa camioneta que fue secuestrada también por la policía, un teléfono celular, 2 handys que van a seguir también para esta investigación, teniendo en cuenta de que hay 3 detenidos y que según datos policiales, por lo menos uno de ellos también estuvo en el robo inicial allá por Avellaneda y los otros hicieron el aguante cuando llegaron al asentamiento y donde hubo otra vez un tiroteo con efectivos de la Policía Federal. En el día de hoy este chico de 17 años falleció. ¿Hubo nuevos incidentes allí en la puerta del Santoyani? Cerca de la madrugada, 2:30 aproximadamente, las imágenes eran de familiares cuando se enteraban de la noticia, que lloraban, que gritaban, que algunos de ellos quiso ingresar hacia el hospital. Ahí contuvieron, hay personal de seguridad privada, la Policía Federal también, está la Metropolitana que estuvo con la Guardia de Infantería de la Metropolitana durante toda la noche. Algunos gritos, había un equipo durante toda la madrugada de C5N también trabajando en este lugar. Algunos gritos, algunos insultos, no pasó como ocurrió a la tarde, sí, con la pedrada, no pasó a mayores y se fueron retirando de a poco, ya entrada la madrugada, Agostina, de la guardia del hospital. Rubén, yendo a la parte de tu trabajo, te queríamos preguntar cómo lo viviste vos. Me tocó estar alguna vez también en la calle y ser agredido, y es una situación muy complicada porque vos podés correrte, pero tu compañero, que es el cámara, no puede correrse porque está atado, tiene cables, tiene la cámara encima. ¿Cómo lo viviste? Si pensaste en defenderte, bueno, todo eso, por favor. Dale, perfecto. A diferencia de otras oportunidades, porque no es la primera pedrada, lo que llamaba la atención, cuando estábamos en este lugar, voy a girar, nosotros estábamos al principio relatando, los familiares estaban más cerca de la ambulancia, de esa puerta de acceso, empezaban a insultar. Le ofrecimos desde un primer momento si querían dar su testimonio, hablar, y eran solo insultos. Después, una de ellas, la primera, llega con 2 baldosas, 1 o 2 baldosas, eran más que piedras, porque eran baldosas que estaban sujetas en este lugar, flojas, la sacaron. Ahí mi relato empezó a hacer referencia de lo sucedido, junto a Alejandro Manchifesta, camarógrafo, Javier Herrera, que era el asistente, y Gustavo Rey, que estaba en el móvil. Lo que hicimos es empezar a retroceder, a quedar detrás del contenedor, y lo que llamó la atención, primero, que estos ataques siempre son con el rostro cubierto y tirándote la piedra de unos 50 metros, de unos 100 metros. Todos los colegas también que se solidarizaron y que se comunicaron les llamaba la atención eso, de cómo lo hacían a corta distancia. Donde está el cámara ahora, donde estoy yo, no tenemos menos de 5 metros aproximadamente. Esa era la distancia donde arrojaban esas baldosas, o sea que sabían, afortunadamente, pasaban a la izquierda de Alejandro, le pasaba del otro lado de Javier, detrás en el medio de ellos dos estaba ubicado, afortunadamente no pegó ninguna, hubiese sido realmente complicado si esas baldosas impactaban. Eso llamó la atención, que estén a corta distancia. Y lo último, de repente vemos que en el fondo vienen 2 hombres con gorritos cada uno de ellos. Ahí ya dijimos, ya está, ya perdimos. Más allá de las mujeres llegaban estas 2 personas, estábamos al lado del móvil, nos quedaba subirnos al móvil, algo ya desesperado para ver qué hacer. Afortunadamente, esos 2 hombres que se acercaron a estas 3 mujeres en ese momento, de no más de 22 años, que arrojaban las piedras, le dijeron, ya está, basta, la agarraron de las manos y volvieron a la zona de la guardia. Por suerte, ¿no? Mauro Zeta, ¿me escuchás? Sí, Mauro. No, sí, a mí lo que ayer no pude determinar, ¿qué reclamaban? ¿Cuál era el planteo que hacían? Más allá de la agresión, porque digo, ¿en el fondo planteaban algo?
Al principio no planteaban nada. Al principio era insulto a la Policía Federal, piedras a la Policía Federal y enfocados sobre la policía. Nosotros estábamos y éramos testigos de los insultos de los familiares a la policía y de las piedras. Cuando se retira la policía, que no se fue del lugar, pero se reubicó para que no haya un cruce con estos familiares, le arrojaron piedras, por ejemplo, a los cuatriciclos de la Policía Federal. Una vez que se va la policía, quedamos nosotros. O sea, que los insultos al principio no planteaban nada. Eran insultos, se tienen que ir de acá, ustedes son como los ratis, textual, en referencia a los policías, tirar las piedras, no mientan más, no son delincuentes, piedras, nada más de eso. Después sí, hablaron, se juntaron, no vinieron especialmente las que tiraron las piedras, pero sí otro grupo, entre ellos la hermana de Fernando, el que falleció durante esta madrugada, y lo que aseguraban, o por lo menos su versión era, reconocían que tenían antecedentes policiales, lo iban reconociendo, pero que sobre este hecho eran ajenos. Uno de ellos había tenido claro, eran ajenos, pero después reconocían que uno de ellos estaba en el robo, pero que los otros los acompañaron hasta este lugar porque no le quedó otra, que hubo un abuso por parte de lo que pasa es que el tiroteo, se resiste. Rubén, lo que pasa es que el tiroteo fue antes del traslado, obviamente, al hospital en el 505, ¿se entiende? Con lo cual el enfrentamiento es consecuencia de lo que fue el robo de la camioneta en Avellaneda. Pasan a Capital, hay una alerta radial, van en busca de los asaltantes, ahí se enfrentan a tiros, cuando ellos ya descartan la camioneta para refugiarse. Ahora, me acaban de confirmar que el chico muerto tenía entradas en comisaría en la 32, desde el año pasado por lo menos 2 causas por robo a mano armada. ¿Esto ayer lo negaban los familiares o lo admitían? Lo negaban algunos de ellos, pero después, no el familiar directo, sino cuando se empezaban a despegar entre ellos, porque tengan en cuenta que hay 4 detenidos, que 2 son del robo, que los otros hay que determinar luego en la investigación su figura, pero serían cómplices porque fueron los que los recibieron, hicieron el aguante, buscaron el remis, secuestraron al remisero, que nada tiene que ver según la investigación en el hecho, no le quedó otra a ese hombre. Le dijeron, el 505 tenemos que hacer un viaje para llevarlo al hospital. Algunos reconocían y después sí, reconocían que tenían antecedentes penales. Es más, lo que se conoció luego, y sí, fuera de los micrófonos, estuvo detenido quien falleció, este delincuente, también en la zona cerca del asentamiento Padre Mujica, en otro robo violento, también a punta de pistola, siempre con automotores, el robo de una camioneta, una característica similar a lo que fue el robo ayer cerca de las 4 de la tarde en Avellaneda. Rubén, nos alegra tenerlo acá. Alejandro Manchifesta está acá detrás de cámara, no quiere aparecer, pero ese era el camarógrafo que estaba ahí con vos. Él dice que vos te escondiste atrás de él, no sé si es verdad. No, mentira, es una broma. Pero bueno, está perfectamente de salud, por eso nos lo tomamos así y nos alegra mucho, es un gran camarógrafo, está desde el principio de C5N. Rubén. Sí, Agustina. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Ya retiraron el cuerpo del joven? ¿La familia también ya se retiró allí del hospital? Sí, la familia se retiró apenas conocían la noticia, cerca de las 2:30 de esta madrugada. No hubo graves incidentes, a lo sumo algunos gritos, recriminación a los medios que estaban en el lugar, pero no pasó afortunadamente a mayores. Luego retiraron ya hacia la morgue judicial el cuerpo de esta persona, de Fernando, de 17 años, quien había ingresado herido, y ahora total normalidad. Continúan todas las medidas preventivas de seguridad de este hospital Santoyani, seguridad privada en el interior. Vemos algunos efectivos de la Policía Metropolitana, pero hoy sí, ya con total normalidad, podemos registrar acá el acceso de todas las ambulancias para que puedan ingresar a este hospital. Rubén, digo, más allá de esta parte que fue la más dramática que estamos repasando en la puerta del hospital, quiero recordarle a la gente que esto arranca, y quiero detallar la persecución que después deriva en el enfrentamiento. Esto arranca a 4:30 de la tarde en Avellaneda con el robo de la Amarok, una alerta radial a 911, la persecución, policías de civil de la División Robos y Hurtos que detectan la camioneta en Larrazábal y Castañares, empieza la persecución, pero hay un dato que había pasado inadvertido. En la fuga, cuando están escapando al principio, y atropellan a una mujer. A una mujer. Este dato no se conoció o no le dieron importancia, pero en la fuga, al iniciar la fuga, los delincuentes atropellan a una mujer. Chocan contra una Surán blanca, siguen escapando, chocan otra vez en Lisandro de la Torre y Castañares, se meten en el barrio Padre Mujica, allí aparentemente empieza el enfrentamiento, y después salen con un Peugeot 505, 4 ocupantes, que serían 2 por lo menos integrantes de la banda, entre ellos, de acuerdo a la policía, el chico que muere, salen en el 505 con un remisero de rehén para ir al hospital Santoyani y disfrazar lo que era su participación en el enfrentamiento como que habían sido víctimas ellos de un delito, ¿se entiende? Ahí es donde llegás vos.
Ahí llegas vos al Sí. Santoyani, en el clima que era, Perfecto. que habían llevado al chico de 17 años y estaba quedando detenido en el hospital. ¿Es así? ¿Y con qué nos encontramos? Miren qué rápido. El móvil de C5N en este lugar estaba a las 16:50. El robo, la 20 alerta minutos se da... Claro, a las 4 de la tarde, el original, el robo en Avellaneda, Ah, que a las además 4, marcó sí. de los datos que daba Mauro Zeta, que fue muy violento. El robo de ese automovilista en Avellaneda marcan que fue a punta de pistola, que lo llegaron a golpear y que fue muy violento cuando le robaban la Amarok. Saquemos también por la rapidez de esa camioneta. 4 de la tarde del robo. Ya cuando llegamos acá a las 4:50, un poquito más, pero no mucho más, eran minutos antes de las 5 de la tarde, que con Favale, con Melina Freidman y con Mauro ya estábamos en vivo. En ese momento nos encontramos en este lugar, con la policía peritando, secuestrando el Peugeot 505. Claro. En ese lugar había teléfonos Ahí celulares. lo vemos, lo estamos viendo, sí. Perfecto, con manchas de sangre, producto de que en la parte trasera estaba el delincuente. ¿Qué dicen cuando bajan? Y esto nos marcaron fuera de los micrófonos muchos enfermeros. Bajan los tres, ¿no? Toman en andas al delincuente herido. Empiezan a caminar por este lugar. Ven que a la derecha estaba la guardia de infantería. Miren hasta dónde llegaba el sistema de alerta a estos hospitales porque esperaban, podía estar la posibilidad de que llegue el delincuente herido. Ven a la guardia de infantería. Nos marcan textual hasta personal de seguridad privada que ahí se miran. No sabían si retroceder o seguir. ¿Qué pasa? El delincuente estaba muy grave por la herida de bala que tenía en la zona abdominal y sobre todo más arriba. Siguen caminando, se encuentran con más personal policial. La policía no los tocó en ese lugar. Los dejó ingresar. De inmediato ahí cuando se ven que ya estaban cerrados, tenían policía atrás, desde los costados y adelante, se quieren ir, quieren empezar a correr. Todo esto con el delincuente mal herido, no les quedó otra que entregarse y ahí lo destruyeron. Todo esto en el medio de los pacientes. Lo que funcionó ahí bien fue la alerta de la policía cuando ocurre un tiroteo, que se pone alerta en todos los hospitales por la posibilidad de que los delincuentes lleven al herido para que sea atendido. Y Claudio, debe ser cerca además, Rubén que estuvo en el lugar, me parece que cerca, Sí. Castañares y Piedrabuena del Santoyani, con lo cual el alerta fue inmediato. Ya venía la alerta radial desde Avellaneda, fíjate Claudio, venían alertando que venía Avellaneda, Amarok robado. Liniers. Claro, Avellaneda, Capital, el tiroteo y el alerta a los hospitales ante la posibilidad de que entreguen o que lleguen con algún delincuente herido de bala. Evidentemente que los policías que se tirotearon vieron que a uno había caído herido de bala y que lo habían rescatado, lo habían metido en el 505 y seguía la persecución, ¿no, Rubén? Y Mauro, tenían sistema de alerta, pudimos conocer anoche más detalles cuando había varios voceros de la Policía Federal en este lugar, un sistema de alerta que por lo menos estaba en 3 hospitales de la zona, el Álvarez, este lugar, el Pineiro, y sobre todo intensificaban todo el trabajo de seguridad con la Guardia de Infantería en este lugar, por los antecedentes que se tenían en este lugar y porque sabían, por antecedentes, todo esto son hechos comprobados, que desde Ciudad Oculta, por ejemplo, o el asentamiento Padre Mujica, porque sabían que era de ahí, porque ahí se refugian los delincuentes en la persecución de Avellaneda, muy cerca al lugar donde se origina el tiroteo y donde la policía se da cuenta y encuentra al Amarok con los delincuentes, es en Piedrabuena y Larrazábal, Piedrabuena y Castañares, es casi una de las entradas de ese asentamiento. Y por eso lo esperaban, además de estos 3 hospitales que estaba todo el sistema de alerta con seguridad, lo esperaban en este lugar. Sabían ya la identificación, sabían hasta cómo estaban vestidos, coincidía, era la misma vestimenta que tenía, un buzo rojo, por ejemplo, nos llamó la atención cómo los peritos secuestraban y sacaban ese buzo porque era el buzo que tenía en su momento el delincuente en el tiroteo, que luego se lo sacó porque estaba perdiendo mucha sangre cuando llegaba a este hospital. No es la primera vez que vemos, Claudio, Pablo, Agostina, episodios de violencia adentro del Santoyani. Presten atención Pero a ahora este Mauro está documento que mucho vamos a mejor, ¿eh? registrar. Ahora está de mucho hecho, mejor hoy... porque ahora tiene rejas por todos lados, tiene botones de pánico adelante, tiene un destacamento de la metropolitana adentro. Sí, pero mirá lo que tuvo que pasar. Mirá la imagen esta, Pablo. Vamos a recordar esta historia que terminó con 2 muertos. Este es con un muerto. Son Aquí 2 cuando episodios apuñalan a un... ¿Te acordás, Claudio, esta historia que arranca en un comercio muy cerca del hospital donde aparentemente hay una situación de robo? No recuerdo el contexto, pero una persona busca venganza y ubica a la otra dentro de la guardia del Hospital Santoyani y le mete un puntazo. La versión era que el agresor acá había sido víctima de un delito en su local, ubica al que le había cometido el delito en su contra. No me acuerdo si era un delito contra la propiedad, lo ubica y lo pone directamente en la guardia. Este es uno de los episodios más violentos que pasó en el Santoyani. Y el otro, el histórico, es el enfrentamiento de Barras de Chicago, que termina con Aldo 2 muertos. Barralda. Claro, Barralda. Uno afuera de la cancha. En realidad el enfrentamiento es todo afuera de la cancha, pero se traslada al Hospital Santoyani porque uno de los Barras que había quedado herido
lo querían matar adentro de la guardia. Pero con ese puntazo, con ese solo puntazo lo mató. Acá no me acuerdo, este termina herido. Queda un chorro de sangre en Porque el piso. vemos que ahí la víctima en este caso se toma el cuello, ¿no? Ahora voy a buscar en el archivo, pero había quedado herido. Pero me acuerdo del episodio, son Que los mirá dos. la sangre que va registraron las dejando en cámaras. el piso. No, y además lo ubica en la guardia, Tremendo. pero este era un episodio que venía de la calle, ¿sí? Ya venía una interna de la calle, no me acuerdo el contexto, si era una denuncia por robo del imputado, del agresor al que termina apuñalado acá. Lo ubica y lo pone directamente en la guardia. Primero lo campanea, ¿ves? Lo mira, lo trata de ubicar y cuando se cerciora que es, ¡pum!, puntazo. Ahora voy a buscar el archivo para ver cómo fue. Qué va. Y ahora vamos a ver el otro, el de los Barras de Chicago, que es un episodio que, como contaba Rubén, empieza por una interna de las dos facciones de la barra, los Perales con las antenas afuera de la cancha. Matan primero a garrotazos a un joven y la venganza era ubicar al asesino de ese joven. Lo apuñalan en plena pelea y después se entera la facción que el apuñalado estaba con vida en el Santoyani. Coparon concretamente el hospital. Fueron directamente a copar el hospital. ¿Sabés lo que me llama la atención de este video? Fíjate la reacción de la gente que está allí. ¿Ni se sorprende, decís vos? No, Como ahí algo estamos, habitual. esta Siguen persona con su actividad, amarilla, claro. sale caminando, pasa, nadie lo ayuda. Puede ser, ¿no? Algunos Este se es el quedan otro. sentados. Ayer pasó Cambia. eso, Claudio. Ayer pasó eso, lo que hace referencia a Claudio, en un momento cuando estaba el enfrentamiento de esos familiares con la policía y quedó registrado en vivo, nos llamó la atención con la tranquilidad que vino un vecino y dijo, mira, yo me voy, si te quedas acá va a haber problema. Y miraban todos, se corrían, como que queda muy marcado los violentos contra la policía y los médicos y aquellos pacientes que vienen como que están mal acostumbrados a lo que sucede, se corren de la vereda de enfrente y hasta son espectadores de lo que va pasando. Este que estamos viendo, Rubén, y estábamos repasando acá, fueron directamente a copar el lugar donde estaba internado el Barra, que después muere, pero no muere por esta agresión. Sí. Pero mirá cómo empiezan a volar piñas, Medio golpes. de un hospital. Ah, Bueno, esto con el adentro de un reclamo hospital. justo también de los médicos en el día de hoy y que es recurrente, mayor reclamo de seguridad. Hoy los médicos decían, no queremos usar chalecos antibalas, ¿no? Digo, nuestra tarea es otra, es salvar a la gente y poner en riesgo a todos aquellos que están también internados allí en el lugar, a sus familiares, a quienes están esperando para ser atendidos. Digo, es una locura. Ya, reconocieron el presidente de médicos municipales que la situación es mejor a lo que era hace 2 años cuando Sí, ocurrió todo mejoró. esto, ¿no? Se tomaron medidas Algo- y eso mejoró. Y eso mejoró, lo han reconocido concretamente. Ahora me acordé, ahí encontré en el archivo el antecedente que estábamos viendo, terminó con una persona herida en la guardia. Tenía que ver, ¿se acuerdan? Con que pasó un vecino por la puerta de una peluquería, golpeó la reja, Sí, sí. la fachada, y el novio de la peluquera discutió con esta persona y bueno, todo terminó Y lo adentro. persiguió y lo encontró ahí. Exactamente, lo ubicó y le pegó un puntazo. Después le dio en el alta, creo, tiempo después a la víctima. Ah, Pero no tenía murió. que haber. No, este no. El de Santoyani terminó con 2 muertos, pero que uno de ellos que estaba internado lo fueron a matar, a justiciar y muere horas más tarde, no porque. Eso por los golpes. valorabas. Pero este documento que estamos viendo, ahí encontré en el archivo, fue en 2011. Y lo que pasaba es que el agresor le reprochaba a la víctima que le había robado minutos antes en su comercio. Que le había, en realidad no llegaron a robarle, le habían roto la persiana, golpeado la persiana, y el novio de la dueña de la peluquería salió a buscar a quien él presumía era el supuesto ladrón y lo ubicó en la guardia del Santoyani y le metió un puntazo. Como estamos viendo en este documento. Y como vimos también el ataque demencial de Barras de Chicago que buscaban a otro que estaba internado en la terapia intensiva para asegurarse el resultado muerte. O sea, en el caso de los Barras de Chicago dijeron, quedó herido. A ver, aclaremos que el que terminó muerto, que estaba en la guardia del Santoyani, había matado a otro Barra de Chicago afuera o a otro hincha de Chicago afuera de la cancha. Qué bárbaro. Y esto fue la venganza. Había terminado herido el agresor, el homicida, y dijeron, tenemos que asegurarnos que la guerra termine con un muerto por cada bando. Y lo fueron a buscar. No lo mataron en esta imagen, ahí vemos cómo copan la guardia, pero muere horas después o días después por las lesiones que había sufrido ya en la pelea callejera. Miren lo que es este destrozo. No es el único hospital, ¿eh? Hemos mostrado imágenes de un hospital en La Plata, en distintos hospitales, cómo van copando las guardias y hacen destrozos de toda clase, ¿no? Y también familiares que amenazan a los médicos para que atiendan. Hubo un caso hace poco, una madre, creo, no recuerdo bien, que amenazó a los médicos para que atendieran rápido a su hijo, ¿no? Tenés razón. Dentro del hospital. Sí, tenés razón. Hubo varios de esos casos también que terminaron mal. Bueno, en un rato vamos a estar ampliando. En instantes volvemos, Rubén Suárez, allí al Hospital Santoyani.